Muy buenas tardes, José Miguel. En primer lugar, darte las gracias por este rato que nos dedicas para hablar de temas de tantísima actualidad y de tanta relevancia. Y una de las cosas que más te destacan, aparte de tu gran formación académica, ¿no? De las 5 carreras que tienes, es tu experiencia vivida como teniente coronel y miembro del Estado Mayor en la antigua RDA. Conociste de primera mano cuál era el tipo de vida que allí se tenía y cómo era el sistema político y social. Me gustaría preguntarte, en los temas que afectan tan directamente a la vida de un pueblo, como puede ser educación, sanidad, vivienda y protección social, ¿cómo era la vida en esos términos allí y cómo es ahora? Primero saludarte, Borja, y un placer estar contigo. Bueno, la RDA era un Estado socialista, comunista, por lo tanto, todos esos derechos que en principio se dice aquí que tenemos, pues allí estaban asegurados. Es decir, la sanidad era pública y gratuita, totalmente, toda la sanidad, la educación igual, no solamente de primaria, de infantil hasta, digamos, final del bachillerato, sino también la universitaria era gratuita y servicios sociales, pues, a ver, los que no existían ayudas porque la gente, ya el Estado se encargaba de, primero, no había gente que fuera pobre, por lo tanto no había gente que tuviera necesidad de tener ningún tipo de ayuda social, pero sí que había pues esos servicios para gente mayor. Ten en cuenta que en aquella época en que yo viví, pues había la gente mayor que había vivido la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor se habían quedado solos porque las familiares habían fallecido durante la guerra y por lo tanto eran personas que necesitaban pues un acompañamiento porque le ayudasen a ir a comprar, o no podían estar solas, y entonces esto evidentemente el Estado se encargaba totalmente de ayudar a estas personas. Por lo tanto, estas personas nunca estaban solas. Si por necesidades, pues una persona tenía que estar en un tipo de residencia, pues estaba en la residencia, eran completamente gratuitas. Es decir, si no tenía familia, pues no tenía que pagar nada. Si tenía familia, por la familia no pagaba absolutamente nada, porque era totalmente gratuito. Y todo eso desapareció con la reunificación. Es decir, Ujú. porque lo que se hizo fue eliminar todo lo que, bueno, aparte de decir que en la RDA no existían los despidos, es decir, no se despedía a nadie salvo que cometiera falta muy irregular, y aún así no se quedaba fuera de nada. Es decir, no se le tiraba a la calle sin cobrar, pero sí tenía una sanción correspondiente. Para pensar a la gente que ahí si había alguien pues, que cometía alguna cosa, porque todo lo hay. También los estados comunistas, pues hay gente que no se comporta como corresponde. Pero me refiero que en principio no se despedía a nadie. Cuando hubo la reunificación, lo que se hizo es todo lo que existía de la RDA se anuló, desapareció, y se aplicaron la legislación de la República Federal Alemana. La República de la República Federal Alemana era un Estado capitalista que implicaba que existía ya el despido. ¿Qué ocurrió? Por ejemplo, en el caso de los funcionarios, prácticamente la mayoría de los funcionarios fuimos depurados, es decir, se nos echó de nuestros puestos de trabajo sin posibilidad de entrar otra vez en la administración pública, en la mayoría de los casos, como en mi caso, por ejemplo, que yo era personal universitario, pues se nos echó a todos, y en las facultades se nos echó prácticamente al 99, yo diría, si no 100%, pero el 90 y pico por ciento se nos echaron a todos, y sin posibilidad de volver a entrar. Es decir, no había ninguna posibilidad de pedir pues, la entrada. Lo mismo pasó en el ejército, en la mayoría de los militares también fueron expulsados, en la policía, etcétera, etcétera. No tanto, por ejemplo, casos de médicos y tal, ahí se fue. Sí que no fue tan brutal, aunque algunos sí, sobre todo los que estaban más determinados, que eran militantes del SET, es decir, del Partido Comunista, de la RDA, etcétera, etcétera, pues a estos sí que se los echó, a otros no. Y luego, ¿qué pasó con las empresas estatales? Es decir, empresas que eran de propiedad del Estado. Bueno, vino esta asociación que se llamaba Troijan, mano amiga para la traducción,
Eso era una sociedad que tenía que realizar la viabilidad de las empresas de la RDA, transformándolas en empresas, digamos, de corte capitalista. Bueno, Ujú, lo que se dijo era que eran empresas deficitarias, que además contaminaban y afectaban al medio ambiente. ¿Qué se hizo? Pues que se despidió a la mayor parte de la gente, se compraron por empresarios capitalistas de la República Federal Alemana por precios irrisorios, en algún caso por 10 o 20 marcos se compró una empresa, pues decían que eran deficitarias, pero ¿qué se hizo? Se despidió a los trabajadores, a la mayoría de los trabajadores fueron despedidos y luego algunos, no todos, pero algunos de ellos contratados de nuevo, pero con unos, evidentemente, con la legislación laboral de la República Federal Alemana y con sueldos mucho más bajos, de acordes, a lo mejor eran más altos de lo que se cobraba en la CDA, pero el tema era que el nivel de vida ujú, subió exponencialmente, es decir, para ujú, entendernos, si por ejemplo una botella de leche costaba pues 50 o 60 céntimos de marco. En la RDA, pues de golpe pasa a costar un marco o marco y medio. Así que, por lo tanto, es decir, que claro, una subida exponencial del nivel de vida de la gente y claro, los salarios bajaron. Bueno, la realidad era que las empresas ni eran deficitarias ni siquiera contaminaban, porque la legislación medioambiental de la RDA estaba mucho más avanzada que la República Federal. Pero lo que ujú. se dijo que eran empresas contaminantes. Muchas de ellas se deslocalizaron y se llevaron a antiguos países del bloque comunista, como Chequia, como Hungría, como Polonia, donde allí sí que no había ya ningún tipo de legislación laboral, porque es verdad que la legislación laboral de la República Federal Alemana sí que tenía y sigue teniendo, hoy menos, pero bueno, sigue teniendo pues unos derechos adquiridos por los sindicatos alemanes de la República Federal que habían conseguido pues una serie de derechos y eso al aplicar la legislación pues también se aplicaba a los trabajadores de la antigua RDA, pero sí que significó pues una pérdida de poder adquisitivo muy amplio. Muchas de estas empresas se deslocalizaron y se llevaron a antiguos países del bloque comunista que allí no existía ningún tipo de legislación laboral porque se eliminó totalmente la legislación comunista y se aplicó un capitalismo salvaje prácticamente sin ningún tipo de garantías laborales por ningún tipo. La sanidad, que era pública y gratuita, se aplicó el sistema sanitario de la República Federal Alemana, que significaba que es un sistema que sin ser parecido al de Estados Unidos tampoco es el español. Creo que aquí todo el mundo tiene una sanidad gratuita, etcétera. No, allí va en función también, en función del tipo de contrato de trabajo que tienes, pues tienes lo que es el médico de cabecera, para entendernos todos, Ujú, eso sí que lo tienes asegurado, pero luego ya toda una serie de servicios que te da, pues también depende del tipo de contrato laboral que tú tengas y de lo que tú cotices a la seguridad social. Claro, de golpe la gente se quedó, pues tú imagínate, pues la RDA era un tipo sanitario integral. ¿Qué quiere decir? ujú, Por ejemplo, tú ahora vas al médico de cabecera, ujú, dices, pues me duele la mal, el brazo, no sé qué, pues te manda al traumatólogo. Bueno, con el ujú, traumatólogo la visita te tarda por lo que te tarda. Allí cuando tú ibas al centro de salud, es decir, en la RDA, pues bueno, a mí me duele el brazo, bueno, el médico no pensaba, bueno, esto puede ser un tema de huesos o tal, te iba al traumatólogo e inmediatamente, en ese mismo momento, pues a ti te daban visita, pues a lo mejor la puerta al lado o dos puertas más allá, te estaba el traumatólogo y en ese mismo momento, pues el traumatólogo te veía y entonces ya te hacía las pruebas pertinentes, es decir, que era un ujú, servicio pero integral. Claro, eso desapareció. Por lo tanto, ya el sistema sanitario cambió. La educación lo mismo, porque es verdad que la República Federal Alemana, la educación desde infantil hasta el final del instituto es gratuita, pero ya la universitaria ya no. Y entonces, claro, la universitaria significa que hay que pagar. Es verdad que la República Federal Alemana había, que ahora ya no, pero en ese momento sí que es verdad que había muchas becas para la gente, eso hay que reconocerlo y hay que decirlo, pero ujú. ¿qué
¿qué pasó? Bueno, pasó que claro, que parte de muchas veces no se dieron becas, mucha gente se tenía que pagar los estudios y gente que ya estaba estudiando en la República Democrática Alemana, que eran estudiantes en la universidad, claro, se encontraron de golpe de que muchas veces ya al siguiente curso, si ese curso si estaba, que estaba empezado, no se tuvo. Vale, vale, pues entonces, ¿qué significaba? Bueno, pues gente que estaba estudiando Ujú, cuando se produjo la reunificación, pues ese gente que acabó el curso, pero cuando empezó el nuevo curso siguiente, pues ya tuvo que pagar, tenía que pagar. Si no consiguieron beca o consiguieron una beca parcial, bueno, pues ujú, todo eso significó el cambio total y evidentemente significó un empobrecimiento general de la población de la antigua RDA que sigue vigente hoy en día. Porque si coges, por ejemplo, el nivel de riqueza y de pobreza de bien, Alemania, verás que los antiguos lands, excepto Berlín va aparte, los antiguos lands de lo que formaba la antigua RDA son los lands, los territorios más pobres de Alemania. Es verdad que hoy se ha unificado, pero no porque que hayan mejorado a nivel de vida los de la antigua RDA, sino que los de la República Federal Alemana han bajado, ¿no? Los antiguos land de la República Federal Alemana, excepto Baviera y ujú, Baden-Württemberg, que siguen siendo los más ricos y tal, pues el nivel de vida también ha bajado de la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue la realidad de lo que significó la reunificación a nivel individual de la gente. Claro, habrá gente que te dirá que le fue bien, yo no discuto, porque, claro, o gente porque se forró y que ganó mucho dinero de la antigua RDA. Pero en general, si yo hablo a nivel general de la gente, es decir, a ver, para que la gente se haga una idea, eh, nosotros, digo nosotros, los que vivíamos en la RDA, no bien. veíamos a gente durmiendo por la calle, No había vagabundos. no había gente buscando comida en la basura, Sí, y cuando se produjo la reunificación, pues muchísima gente. ¿Por qué? Porque los pisos, es decir, las casas, los pisos, pues eran pisos, eh, ciudades, es decir, que los pueblos sí de verdad eran casitas, bueno, pero los pisos en las ciudades eran propiedad del Estado. Entonces se te daba un piso a la persona o a la familia que solicitaba el piso, se le daba el piso y entonces se pagaba un alquiler muy mínimo, era más para nada mantenimiento, como aquí que pagamos la comunidad de vecinos los que somos propietarios, ¿no? Para la comunidad de vecinos. Pues es una cosa, pues para que haya un dinero, pues para arreglar pues, problemas, etcétera. ¿Qué pasó? Que esos pisos, esos bloques, como está pasando hoy en día, ¿no? Se vendieron ahora se venden a fondos buitres, pues se vendieron a inmobiliarias de la República Federal. ¿Lo ocurrió? Bueno, pues imagínate, si tú pagabas o nosotros pagábamos, no recuerdo ahora, yo creo que el piso que yo estaba, yo lo pagaba, eran 30, 40 marcos mensuales, bien. marcos de la RD, no marcos de la República Federal. Pues de golpe pasamos a pagar 200 marcos, o 200 y pico, o 300 marcos, en función de cómo fuera el piso de la zona, porque claro, ya metieron las zonas más céntricas, o sea, subió, claro, Mm. esto significó que muchísima gente no podía pagar. El, claro, pues mucha gente fue desahuciada, mucha gente fue a vivir, pues claro, tenía que dormir por las calles. Si la gente ve la película de ella de Goodbye Lenin, verá que hay un vecino del chico, ¿no? Que él era un trabajador y de golpe pues él se lo encuentra que está buscando comida en la basura, ¿no? Entonces Sí. le dice, bueno, pues claro, pues esto es el ejemplo gráfico de la situación en la que pues, nos encontramos de golpe de prácticamente un día para otro. Ujú, Pues ujú. la realidad. ¿Crees que por acabar con el bloque de la RDA, crees que ese cambio tan brusco se ha metabolizado en la parte afectada de Alemania? Bueno, no sé, no conozco ahora cómo está la mayor parte de la gente. A ver, yo creo que la gente que vivió la RDA, que cada vez por tema, digamos, natural de la vida, pues cada vez va Claro. quedando menos, eh, pues es evidente que echan falta aquello. Claro, gente que vive allí, que ha nacido en lo que era la antigua RDA, pero ya nació con la República Federal Alemana,
Hombre, quizás, yo no conozco, hace tiempo que no voy por Alemania, quizás no tiene el sentimiento de la nostalgia, ¿no? Que se decía, Ujú, la nostalgia por la RDA porque no la conoció. Entonces, pero sí que es verdad, hombre, se ve un poco por el tema electoral, ¿no? Si dan alternativa por Alemania, que es un partido populista de derecha, ¿no? Que critica determinadas cosas del sistema de la República Federal Alemana, se entiende que, hombre, que hay una desafección importantísima entre la población por la situación en la que se encuentran ellos. ujú, Bueno, esto es así. Yo imagino que, claro, la gente que vivió la RDA y que vivió, pues, lo que sí siente es que se vivía mejor en la RDA. Claro, no sé lo que debe votar cada uno, yo te digo, no sé lo de ujú. dónde se mueve. Con la gente que tengo contacto, que todavía mantenemos contacto, que tampoco ya son muchos, porque cada vez vamos quedando menos gente, bueno, Sí. pues de gente que no vota como yo, que no vota aquí, pues sí, que pasan bastante de todo, pero bueno, claro, la gente, claro, cada cual ahí pues tendría que hacer un estudio pormenorizado y lo repito, una cosa es la gente que vivió la RDA y otra cosa es la gente que ha nacido en la zona de la antigua RDA, pero que no vivió la RDA. Sí, sí, Claro, sí, sí. ese pensamiento ya de entrada es otra cosa. Pero habrá algunos que a lo mejor pensarán que si siguiera la RDA pues estaría mejor, pero al no conocerla, pues lo normal es que mucha gente pues entienda que, bueno, pues piensa en otras cosas, imagino, digo, no sé seguro. Ujú. Aterrizamos, si te parece, en nuestro país, porque tú muchas veces defines que muchos de los debates, ¿no?, que los grandes medios de comunicación lanzan a la sociedad, muchas veces los defines como charlotadas, ¿no? A tu juicio, ¿cuáles son los grandes problemas que tiene España ahora mismo? Bueno, pues un problema importante es la situación de la gran parte de la clase trabajadora española. Ujú, Es decir, si tú estamos en un país que se reconoce que hay un casi 40% de gente que está en exclusión social, que hay un 40% de paro juvenil, que hay un casi 30% de pobreza infantil, que a mí no me gusta llamar, yo la pobreza es pobreza, luego se le añade el adjetivo, ¿no? Es como la pobreza menstrual, la pobreza farmacéutica, la pobreza energética, no, la pobreza es pobreza, tú no puedes pagar la luz porque eres pobre, se acabó, no es pobreza energética, ¿no? Bueno, pues todo esto yo creo que este es el problema principal y más acuciante que tiene España, junto con una eh, de, de, pauperización cada vez mayor de toda la clase trabajadora, porque cada vez, es decir, los salarios cada vez están más bajos o congelados o se suben muy poco, mientras la vida sube muchísimo, una privatización encubierta de los servicios públicos, llevando primero con la justificación que ya son políticas activas que se hacen para ir eh, destruyendo los sectores públicos, es decir, el ujú, tema de no invertir, por lo tanto, se van deteriorando progresivamente los servicios públicos, que hace que la gente, pues, el que pueda, se vaya al sector privado, por ejemplo, el tema de sanidad, se vaya al sector privado, que no es que sea mejor, pero bueno, la gente piensa que tal. Bueno, todo esto son los problemas principales que tiene, aparte de una educación que es lamentable y un modelo productivo español más lamentable todavía, basado solamente en el turismo, hostelería, restauración, etcétera, etcétera, que es de escaso valor añadido y de escaso valor productivo para generar riqueza necesaria en el país. Yo creo que esto ujú. sería a grandes rasgos los problemas que tiene España, cosa de la que no hablan los gerentes de los amos del cortijo, ¿no? Porque para eso están. Estos amos del cortijo a nivel nacionales están todavía, digamos, sometidos a unos amos del cortijo, que tú también has hablado de ellos, pero a nivel internacional, a nivel mundial, ¿no? Existe una agenda globalista, una de las mayores caras es la Agenda 2030, ¿no? Pero esa agenda globalista, ¿quién la dirige, José Miguel? Y, por ejemplo, en guerras como la de Ucrania, ¿qué papel tiene todo esto? Bueno,
claro, a veces es fácil ponerle cara a estos amos del cortijo, decir George Soros, Bill Gates, el otro, el otro. A ver, la gente que aparece manda poco. Ujú, Eso no quiere decir que no manden y que no tengan intereses y ganen mucho dinero con estas cosas. Pero los que realmente mandan, ¿sí? Los que realmente controlan, estos ni aparecen en medios de comunicación, ni tienen Twitter o X, como se llame ahora, ni tienen Instagram, ni tienen, porque no lo necesitan. Y después, pues hay cosas folclóricas, ¿no? Como el foro de Davos o el Club Bilderberg, estas cosas, ¿no? Que se dejan ver. Bueno, y parece que es allí donde se dice, no, luego hay otras reuniones secretas que nadie se entera de nada, donde va muy poca gente y estos son los que deciden las líneas que luego se va al foro de Davos o a Bilderberg y les dicen esto es lo que se tiene que hacer para hacer la foto y parecer que allí están los que mandan más y demás. Bueno, es decir, la Agenda 2030 es, bueno, es decir, ahí está lo que quieren hacer, claro, todo con un envoltorio muy bonito, porque claro, cuando hablan vamos a acabar con la pobreza, bueno, todo, ¿quién no va a estar a favor de que se acabe la pobreza, no? Hay que proteger y cuidar el planeta, bueno, pues ¿quién no está a favor de que se cuide? Pero claro, cuando lees la letra pequeña, que no se la lee nadie, porque es un tocho inmenso la Agenda 2030, pues bueno, ahí ves claramente que, bueno, la reducción de la pobreza absolutamente nada, todos son comedias para que se, al contrario, para que todos seamos todavía más pobres. Eh, la cuidad del medio ambiente, bueno, es toda una política para que ellos ganen mucho más dinero a costa de todo este tema, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la guerra de Ucrania tiene que ver con la Agenda 2030. Bueno, de pasada, tiene y no tiene. Es decir, lo que existe hoy en día es también, a ver, claro, yo cuando hablo de estas élites globalistas, ujú, claro, estas élites globalistas, en todos los países hay élites globalistas. Lo que luego ocurre es que en algunos países, no en la mayor o en todos, pero claro, unos países son más tienen más fuerza que otros, pues hay algunas élites si quieren, para entendernos, nacionales o nacionalistas, que no están de acuerdo con esas élites globalistas. ¿No? Yo creo que el caso, no tanto la guerra de Ucrania, pero sí que el caso más que se ve más claramente es Estados Unidos, ¿no? Con lo que ujú. representa Biden y lo que representa Trump. Es decir, Trump, es decir, hombre, el señor Donald Trump está en las antípodas ideológico-políticas de lo que yo pienso. Sí. Pero Trump en el mundo de Estados Unidos y sobre todo en esta disputa que hay entre las élites globalistas y las élites más nacionalistas, Trump representa el antisistema, ¿no? Allí, en Estados Unidos. Bueno, por eso le buscan la tuerca para que no aparezca. Un poco es difícil encontrarle, porque es un señor un poco específico. Pero, claro, ¿por qué? Porque Donald Trump representa esas élites, no que vaya a hacer la revolución proletaria, pero sí Ujú, representa a esas élites más de tipo nacionalista, ¿no? Que también esta disputa está dentro de Rusia, ¿no? Porque en Rusia, es decir, sí que hay élites globalistas que hasta ahora pues querían tener pues una relación pues cordial con Occidente y el mundo global y no sé qué, y luego había una pulsión, una élite más nacionalista que parece que es de un tiempo a esta parte la que tiene un poco más de poder dentro de Rusia. Bueno, entonces es evidente que Rusia lo que interesa es desmembrarla y entonces, bueno, pues entonces ahí está mm, la Agenda 2030. Bueno, esto ya son otras cosas, digo con la guerra, sí, sí, sí. ya estamos entrando, es ya una cosa mucho más global que tiene más que ver con el control de las materias primas fundamentales como Ujú, el colton, el litio, etcétera, etcétera, que es que van a ser las materias primas, bueno, que ya son, pero que serán sobre todo las materias primas fundamentales necesarias para este modelo de producción capitalista que se está imponiendo, que es el tecnológico, ujú, de la inteligencia artificial y todas estas cosas. Y esas materias primas son imprescindibles pues para la construcción de los móviles, de los ordenadores, del coche eléctrico, de la IA, etcétera, etcétera. Entonces, quien controle esas riquezas, pues es evidente que está en la cabeza a nivel
mundial, será la Ujú. potencia. Bueno, es decir, a ver, hay gente globalista le da más o menos igual, pero es evidente que preferirán un país que otro en función de que ese país lo puedan controlar más o lo puedan controlar menos. José Miguel, me gustaría acabar con una última pregunta y es el hecho de que una de tus carreras es teología, ¿no? Como tú sabes, muchas veces se ha presentado mucha oposición, mucha confrontación entre el cristianismo y el comunismo. A tu juicio, ¿el cristianismo y el comunismo son incompatibles? Bueno, vamos a ver. Yo creo que una cosa es Yo viví en la RDA. La RDA Sí. era un estado aconfesional, pero había iglesias. Y Ujú, estaban las iglesias protestantes, las dos, la calvinista, que era mayoritaria, y la luterana, y también estaba la iglesia católica. Lo que se entendía desde el Estado es que la fe era una cuestión personal e individual de cada persona. Allí no se ujú, prohibía, no se metía en la cárcel a nadie por creer o no por no creer. Los sacerdotes de las tres religiones ujú, cobraban del Estado. También en la República Federal siguen cobrando del Estado, ¿no? Sí, porque no se admite. Pero ahí en la RDA cobraban del Estado. Es más, del Estado reconstruyó las iglesias y las catedrales que quedaron muchas de ellas destruidas por los bombardeos y por los combates de sí. la Segunda Guerra Mundial. Es decir, bueno, yo creo que la fe es un tema personal. Lo que no puede ser es que la iglesia, que aquí ya es una institución, entre en temas políticos y marque la agenda política de los hoteles, ¿no? Entonces, que una persona crea en Dios o deje de creer en Dios, pues no tiene nada que ver. Es decir, cuando más habla de la religión, el opio del pueblo, no se refiere tanto en si uno cree o deja de creer, sino en la utilización que se hace política de la religión. ¿Por Ujú, qué? Porque en aquella época lo que se le decía, es decir, con el interés evidentemente de la iglesia, fuera la que fuera, era, bueno, usted no se preocupe si es un pobre ahora y miserable, porque Dios ya le salvará cuando llegue al otro mundo. Entonces es aquello, ¿no? Que es lo que decía Marx, ¿no? Es el opio del pueblo porque te, te, te obliga a una vida miserable aquí con la esperanza de que el mundo recibirás el paraíso cuando te mueras. Bueno, esto yo creo que evidentemente, si hay una revolución comunista, pues la iglesia, pues yo entiendo que no se tiene que, por qué prohibir que la gente crea o deje de creer. La gente seguirá creyendo, el que es creyente. Bueno, lo que pasa es que tiene que tener, pues, la iglesia o la religión, pues, un carácter privado. Si ujú, quiere creer, pues cree que usted a misa va, pero el Estado no tiene nada que ver. La religión está fuera de lo que es el Estado y la acción política y además no, los acuerdos que había con las tres confesiones era que no se metían en política. Es verdad que la Iglesia protestante pues sí que en los últimos años entró más en política contra el régimen, la católica no, eso hay que decirlo, también era bastante minoritaria, también es cierto. ujú, Polonia, que era muy católica, sí que entró, pero bueno, yo creo que está ahí. Yo creo que hay que diferenciar lo que es la fe de la gente con lo que es la iglesia como institución. Son temas totalmente distintos. La sí. iglesia como institución, pues es una institución conservadora en general, ya de que hay algún sacerdote que sea más liberal o incluso había teólogos que se llamaban de la liberación, que eran comunistas abiertamente, incluso algunos han participado en guerrillas en Sudamérica, etcétera. Pero bueno, en general, lo que es la cúpula eclesiástica de la Iglesia Católica o incluso las protestantes, pues son de tendencia conservadora y defender los privilegios suyos de determinadas clases sociales, eso es un tema. Y otro tema Ujú, es la fe personal que quiera tener cada uno. Yo ahí entro y salgo, y cada cual creo que puede creer o dejar de creer. Tampoco, es decir, no vas a cambiar, no dejas de ser con menos comunista, eres menos comunista porque hay gente que crea o no crea. Yo creo que ya. ahora la lucha es de liberación de la clase trabajadora y entre ellos lleva también la liberación
de esa subplotación, que sea de manera intelectual y a veces no solo intelectual, que sí que te realiza la Iglesia como institución. Otra cosa es la fe que la gente tenga. Dice, en su casa quiere tener un crucifijo porque lo tenga. No creo que lleve a ningún sitio. Pues, José Miguel, te agradecemos muchísimo este tiempo de análisis y de reflexión y bueno, te animamos muchísimo en tu labor, sobre todo en los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Borja, un placer y a tu disposición cuando